usted quiere orar, hermano, es un buen tiempo para orar con Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En esta vida todo es vanidad, es efímero y se acabará. Pero si aceptas a Cristo Jesús, vida eterna tu alma dará. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por la paz que hemos podido hallar a tu lado, por la felicidad que nos das cada día, Señor, al despertarnos, al poder respirar, al poder ver a nuestra familia, al poder realizar las actividades tan comunes, Señor, pero que a veces tanta gente tiene necesidad de eso, Señor. Te agradecemos porque el caminar contigo es un caminar alegre, es un caminar gozoso. Y sí, a veces hay problemas, Señor, y sí, a veces hay dificultades, pero tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Pastor, y sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y de nuestra familia, Señor. En esta mañana te damos gracias, no por lo que somos, sino por lo que tú haces en nuestra vida y lo que has hecho y seguirás haciendo, Señor. Te pedimos por nuestra familia que aún no conoce de ti, quizá algún amigo, alguien cercano a nosotros, Señor, que tú has preparado para que nosotros le hablemos de ti, Señor. Permítenos ser, como cantábamos, portadores de tu gloria, Señor. Que seamos siervos fieles, llamados a santidad, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana por lo que haces en nuestra vida, Señor, y porque tú eres merecedor de toda la gloria y toda la honra, Señor. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo tengo lecturas que hago con frecuencia, y una de las lecturas más, el libro de Hebreos capítulo 1, pero quiero enlazarlo con otro pensamiento. Hubo un científico de la antigüedad, del año 600 al año 550, por ahí así, antes de Cristo. Se llamó Tales de Mileto. Tales de Mileto es una referencia hasta el día de hoy. Tales de Mileto era un científico, un matemático, un pensador. Y él dijo que el universo fue creado por el caos. Yo entiendo cuando
Ayer que estuve allá por Lomatoa con unos amigos, ves el cielo y ves estrellas errantes, fugaces, ¿no? Y ves los planetas, aquellas estrellas que están ovaladas, que son planetas. Y siempre yo me hago preguntas, ¿por qué? Digo, no me estoy comparando con Tales de Mileto, no, es lejos. Pero yo digo, ¿cómo es que Dios hizo esas cosas? Tales de Mileto dijo que el universo fue creado por el caos. Y seguramente tiene mucho de verdad. Porque dice, y aquí en Hebreos dice que la mano de Dios hizo eso. Y yo digo, ¿qué? ¿Debió ser así? Que Dios solamente con su mano y creó el universo. Ahora, hablar del universo, en realidad, yo les voy a hablar un paréntesis en este sentido. Hay conceptos aquí en la Biblia, en el capítulo 1 de Hebreos: Dios, la eternidad, la redención, el pecado, la maldad y el reino de Dios. El hombre está allí inmerso, ¿no? Ahí está el hombre. Capítulo 1 de Hebreos no hace una referencia al hombre, no dice la palabra hombre, pero dice nosotros. El escritor dice nosotros, a nosotros. Y eso es asombroso. Sigue el patrón hebreo que está guardando la santidad de Dios. La guarda tan perfectamente que dice, no, pues, ¿por qué va a mencionar al hombre? Allá en otro salmo dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y del hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de lustre, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, las aves de los cielos, peces del mar, todo por cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Está guardando la proporción, ¿no? Regreso. Dios, en la línea del tiempo. Aquí tenemos en el capítulo 1 la línea del tiempo. Todo lo que tenemos que saber, aquí está en el capítulo 1 de Hebreos, la línea del tiempo, la eternidad. Donde dice mundo, universo, y lo dice de esa manera porque no hay otra palabra que la palabra que dice allí es eternidad. La eternidad. ¿Sabía usted que nosotros estamos inmersos en la eternidad? Porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, dice su palabra. Pero para reducir el pensamiento a ideas simples, vamos a ir al versículo 3. Versículo 3, versículo 6 y versículo 9. 3, 6, 9. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listos? ¿Listos? Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se acuerda? ¿Se entiende? ¿A la diestra de qué? ¿Por qué dice majestad y no dice Dios, ni
ni Adonai, ni Elohim, ni Jehová, ni el Sabaoth, ni el Ra, el Dios que sana. Porque majestad es un término absoluto que ¿qué hay de allí? ¿Qué hay allá, más allá de majestad? No hay nada, no hay nadie, solamente Dios. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, todos los ángeles de Dios. La palabra adorar es proscuneo. Proscuneo quiere decir ponerse no solamente de hinojos, de rodillas, sino ir hasta el suelo y adorar a Dios. Pero dice, lo asombroso es que dice que todos los ángeles de Dios, y todos los ángeles de Dios también son los ángeles malos. La tercera parte que se rebeló contra Dios, esos también adoran a Dios, tienen que hacerlo, porque no hay para dónde hacerse. Si los ángeles de Dios se adoran, se humillan, ¿por qué no nos habremos de humillar nosotros, tú, yo? ¿Por qué nos habremos de humillar? Bueno, ahí la dejo ese pensamiento, pero vamos al siguiente, al 9. ¿Listos? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces regreso a lo que dijo Tales de Mileto, que el universo fue creado por medio del caos o en el caos. Y aquí encontramos ideas contrapuestas. En versículo 9 tenemos una idea contrapuesta. Dikaiosini, cuando Dios dice al pecador que se arrepiente, el pecador que se arrepiente es dikaiosini, ha sido justificado. Sí, sí era pecador, pero la sangre de Cristo, regreso al versículo 9, al versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Hamartía es la palabra que tiene que ver con el pecado. Pero el versículo 9 dice maldad. Yo pensaba que era escotía o tinieblas, pero maldad es anomía, es negativo estar, la ley de Dios, estar en la otra parte, en la contraparte, fuera de la ley de Dios. No solamente fuera, sino rebelde a los principios de Dios. Punto y aparte, regreso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Punto y aparte. Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Dios es espíritu. Pero Dios vivió y vive y vivirá antes de la eternidad. ¿Cómo es eso? Porque regreso a este principio.
el versículo, capítulo 1, versículo 1. Hay en otro tiempo. No es en otro tiempo, como por ejemplo el año pasado, o la hora pasada, o hace un milenio. Nosotros que pertenecemos a una cultura milenial de muchos milenios, no pueden comprender eso, pero Dios habiendo hablado muchas veces, oiga usted, muchas veces y de muchas maneras. ¿A quién se le habla muchas veces y de muchas maneras? A las personas necias. Y yo estoy ahí metido, ¿no? Antes que usted me diga, me está diciendo por mí. No, yo estoy por delante. Dios habla muchas veces y de muchas maneras, porque a tanto dícele y dícele y dícele y no entiende. Y la palabra aquí en otro tiempo no tiene que ver con el arcón, con los tiempos antiguos. Y entonces uno tiene que hacer referencia, desde Adán. Claro, Dios habló a Adán. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? ¿Se acuerda usted de la pregunta que le dijo primero? ¿Qué le dijo? La pregunta más importante de su vida de Adán, ¿cuál fue? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿Dios ignoraba eso? No. ¿Dios sabía exactamente dónde estaba? ¿Dios sabía que estaba detrás de un árbol? ¿De un encino? Digo, es lo que se me ocurre, ¿no? Pero pudo haberse una secuoya de estos árboles gigantísimos. Yo vengo de una región donde hay árboles gigantes. Digo, yo soy chaparrito, pero debe creerme que yo vengo de un lugar donde hay árboles gigantes. Yo llego a esa ciudad y yo digo, hace años visité el Aguahuete, ahí donde dicen que lloró Hernán Cortés. Y yo digo, y ya no hay, ya no está ese árbol. Y yo jugué allí, debajo de la sombra de ese Aguahuete, yo jugué. Y brincaba y me quedé asombrado el día que ya no estaba ese Aguahuete. Así se llama, no crea que le estoy diciendo una grosería, no. Era un árbol grande, grueso, muy grueso. Dios sabía dónde. No te puedes esconder de Dios. Dios es espíritu. Y Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Dios sabe todo. No nos podemos esconder. Dice el Salmo 139, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú, en lo más profundo. Si me fuera al otro extremo del mundo, ahí estás tú. Pues entonces, ¿dónde me puedo esconder? Y dice la palabra de Dios, no te puedes esconder. No me puedo esconder de Dios. Pero muchas veces en otro tiempo, en los tiempos antiguos, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Y para dónde Dios lo mandó a Jonás? ¿Dónde le dijo que fuera? Ve a Nínive, ve más al oriente, Y él dijo, no, ya me voy. Ya me voy al otro sentido, al sentido contrario. Y se fue a España. Tomó un barco y lo llevó a España. Tarsis, ¿verdad? Tarsis es España, en la antigua España. Se fue al otro extremo del mundo. Yo digo, si hubiera ido a las islas de Rusia, a Vladivostok,
¿Sabe usted dónde está Vladivostok? Yo sí sé dónde está Vladivostok. ¿Eh? Muy al norte y muy lo más extremo. Y luego siguen otras islas, unas islas pequeñas, pero yo le digo una cosa, usted se puede ir y yo me puedo largar a donde yo quiera y Dios sabe dónde voy a estar. Usted puede tomar su decisión y Dios sabe dónde se va a ir usted. Pero una cosa sí le digo, va a regresar porque regresa. Jonás dijo, no quiero ir con Dios. ¿Y qué le pasó por desobediente? ¿Te acuerdas, pastor? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hermana, mucho gusto porque su hijo no me la presentó, pero ya Daniel lo hizo, pero no te exagerando, pero Jonás fue tragado por un gran pez. ¿Y a dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó el gran pez? A las profundidades. Yo digo, y Dios se fue bueno, pero si Dios hubiera querido a ese gran pez, lo hubiera llevado y lo hubiera metido allá por la falla, por la fosa Mariana, lo más profundo del mar. Allí también estaba Dios. Dice que el alga marina se le enredó en el cuello. Mire, a veces hacemos tonterías que solitos nos atamos la cuerda al cuello y nos estamos ahorcando solos. El Dios eterno sabe dónde estás tú, dónde estoy yo. Pero Dios es bueno, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, dice la Biblia, por medio de sí mismo. A Cristo no le quitaron su vida. No había poder que le quitara su vida a Él. Él entregó su vida. Es muy diferente. Él sacrificó su vida por medio de la purificación. ¿Y qué quiere decir eso? Que tuvo que verter toda su sangre, tuvo que derramar. Esa purificación tiene que ver con eso. Derramamiento de sangre. Y tiene un doble efecto. Limpia, cubre y perdona. Y dice, se sentó a la diestra. Pero aquí no dice que Dios, aunque está implícito que es Dios. ¿De quién está hablando? Por medio del Hijo. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Regreso, porque el Hijo es Dios también. Y es semejante a Dios. Y es Dios. Porque lo está diciendo el versículo 3. La palabra dice imagen misma de su sustancia. Imagen es el carácter, quiere decir carácter. La réplica exacta de Dios. Dice, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Es Dios el que está allí. Y aquí habrá una pregunta importante, impresionante. ¿Por qué Dios se está relacionando con los ángeles? ¿Por qué los ángeles están aquí en este capítulo constantemente los ángeles? Porque hubo un cambio en el universo. Un asombroso cambio.
El cambio es asombroso, es que Dios va a redimir al hombre que fue creado en el principio. Vaya usted a Juan 1, primera de Juan 1, o también Juan 1. Pero primera de Juan 1 dice, a ver, vamos a ver qué dice. En el principio. Y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. En el principio. Esa palabra en el principio está tiene que ver con la eternidad. Pero la eternidad de la tierra, no de Dios. Es una eternidad de la tierra, en el principio de la tierra. No de la eternidad. Son dos cosas muy diferentes. Porque Dios habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Y cuando dice en el principio creó Dios los cielos, está hablando del principio de la creación del hombre, juntamente con la tierra y el cielo y cosas así. Pero la eternidad es inconmensurable. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré al Padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Qué curioso, porque en la Biblia encontramos mucha referencia a los ángeles. Ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Sí, ¿verdad? Dice, y son como llamas de fuego. Se pueden, un desplazamiento supersónico, no, lejos. En milésima de segundo ya están en otra parte. Pero quiero regresar entonces el tiempo. ¿Usted cree que tiene tiempo para arrepentirse? Muchas veces no tenemos tiempo para arrepentirnos. ¿Usted piensa que mañana se puede arrepentir? Yo te digo que no. Yo te digo que tu tiempo ya se acabó. Porque mucha gente piensa que tiene oportunidad de arrepentirse. No es cierto. No es cierto. Cito entonces lo que dice Isaías 48. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Job. Sí, Job. Es que estoy Isaías, entonces ¿cuál es Isaías? El que... Isaías, otro Isaías dice... También dice el hombre nacido de mujer, Isaías. Sale como la flor y es cortado y huye como la sombra. ¿Cuánto dura la sombra? Cuando está en el cenit, tú te pones en el cenit del día y ves que en segundo ya cambió tu sombra. Desplaza rápidamente. No tenemos mucho tiempo para darle a pensar que nos podemos arrepentir después. Es tan efímero el tiempo. En su misericordia Dios hace la purificación. Dice el versículo 8, mas del Hijo dice tu trono, y dice tu trono, trono, oh Dios, que es una oración compuesta.
Pero vean ustedes lo que dice en cuanto a Dios. Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. ¿Por qué, oh Dios? ¿Por qué dice, oh Dios? Eso lo escribió un hebreo. Y los hebreos no se pueden referir a Dios así nada más. Y esa palabra O, H-O, es admiración, es una santidad, es para ni siquiera mencionar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado, aunque mucha gente no cree eso, no sabe eso. Dice, por el siglo del siglo, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Dónde? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque Dios hace la purificación de tus pecados. Versículo 9, vamos al 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Son una idea contrapuesta. En un versículo tenemos dos ideas que discrepan, que son contrarias. Justicia y maldad son contrarias. Los griegos sabían eso. Los griegos sabían eso, que hay ideas contrarias que están en el universo. Nuestro cuerpo también tiene eso. No solamente somos carne y hueso, ¿qué más somos? Alma. Pero también dicen los psicólogos de la antigüedad, psique. El psique es no solamente el pensamiento, pero tiene que ver con el pensamiento. Psique, pneuma, es pulmones, es el aire. Se nos acaba el aire y ¿qué pasa? En minutos, ¿qué pasa si se nos acaba el aire? En un minuto. Nos vamos de este mundo. Hay cosas espirituales dentro de nosotros, el alma, el espíritu, la carne, el corazón, todo es de Dios. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Sí, en el principio, ¿de qué principio? Del principio que nosotros tenemos una referencia, que Dios creó este mundo y este universo. Ese es el principio, pero ese principio está dentro de la eternidad. Nosotros podemos contar la vida. Dios le dio a los patriarcas, les dio que vivieran casi 1000 años a esas personas. A nosotros, con mucho trabajo, sí podemos rebasar los 100 años. Y quién sabe, ¿no? Dice, pero son obra de tus manos. Ellos, vean ustedes la secuencia aquí lógica del mundo, del hombre. Hay una secuencia lógica y que no se puede alterar. Tiene que cumplirse al pie de la letra. Y la secuencia es dramática. Versículo 11 y 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y serán mudados sus vestidos. Los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo.
El único que permanece en la eternidad inalterable es Dios. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo es que Dios entró a este mundo? ¿Cómo es que fue factible que Cristo naciera? No lo sé, pero es el milagro más asombroso, que Dios vino a este mundo a nacer como tú y como yo, para ser semejantes a nosotros, para poder morir por nuestros pecados, para poder derramar su sangre por nuestros pecados, para rescatarnos del pecado, de la maldad y llevarnos a Dios. Pero la secuencia lógica aquí está: perecerán, envejecerán, serán mudados, o sea, serán cambiados totalmente. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Ve esa palabra jamás? Es algo imposible. A los ángeles no le pudo decir eso. Eso es jamás, no se puede. A los ángeles no dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Los ángeles se rebelaron contra Dios y Dios decidió una cosa: hacerse hombre. ¿Y sabe qué es lo asombroso? Que en la eternidad veremos a Dios como hombre. Es lo que está diciendo aquí. No lo estoy inventando, de verdad que no lo estoy inventando. Yo les aseguro que lo que está diciendo aquí es cierto. Los ángeles, con toda su majestad y su gloria, el hombre va a estar por arriba de los ángeles. Versículo, y aquí abre la pregunta, el versículo 14. ¿No son todos espíritus, ministradores, liturgios? Ministradores quiere decir liturgia. Liturgia, nosotros tenemos liturgia aquí en el templo, en el santuario. Los ángeles son ministradores y la liturgia, enviados para el servicio, oiga usted, para el servicio de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuáles son los enemigos que van a estar debajo del estrado de los pies del Señor? ¿A qué enemigos se está refiriendo? Porque aquí está hablando de enemigos, no adversarios, sino enemigos. El diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue creado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Y para todos aquellos que no respondan al llamado de Dios. ¿Tengo mucho tiempo para arrepentirme? La verdad que no. No tenemos mucho tiempo para arrepentirnos. No tienes mucho tiempo para arrepentirte. Tiene que ser ahora. Aquí dejo este pensamiento. Tales de Mileto no conoció esta escritura. Si él la hubiera escrito, si él la hubiera descubierto, hubiera sido asombroso su pensamiento. Hubiera sabido que Dios creó este universo con un propósito. No importa si tu pecado te ha llevado por otro camino. Dios en la misericordia hace la purificación de tus pecados por medio de sí mismo, para llevarte a su reino y para que entres a la eternidad con Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, sé que mi maldad es grande. Sé que reviví en oposición a tu palabra, a tus mandamientos. Y sé que eso es grave, porque también sé que
que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué manera Dios me puede hablar a mí para que yo responda al llamado de Dios? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Señor, no permitas que nadie de nosotros sea rebelde a Dios, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Los ángeles que son en gloria y en honra inconmensurable. Y dice tu palabra, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y del Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, refiriéndose a Jesucristo. Pero Jesucristo es Dios. Señor, gracias por fijarte en mí, un ser tan insignificante, pero que tienes misericordia y me redimes para llevarme a tu reino. Si los ángeles ni siquiera pueden acercarse a tu presencia, ¿cómo es que el hombre puede acercarse a Dios? Pues es por medio de Jesucristo. Señor, gracias, gracias. No importa el pecado que hayamos hecho. Dios redime y perdona y limpia. Señor, aquí estoy yo. Aquí están mis hermanos. Nosotros sabemos que tú has hecho las cosas perfectas. Toma nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.